Hola, ¿cómo están? En esta segunda parte de las encarnaciones de Chico Xavier, quiero hacer una introducción de cómo Chico llega, cómo ese espíritu llega hasta nosotros. Ese espíritu originalmente era del planeta de Capella. Cuando este planeta pasa por su etapa de ascensión planetaria, como la que estamos pasando ahora, todos los espíritus que no alcanzaron el estándar que requería la ascensión fueron degradados a otros planetas inferiores. En este caso, la Tierra fue uno de ellos. En nuestro planeta, en el planeta Tierra, en este momento estamos transitando la ascensión planetaria. Desde la Segunda Guerra Mundial, que ya la estamos transitando. Y se espera que la transición termine cerca de 2055, 2060, estimativamente. Todos los espíritus que para esa fecha no alcancen la frecuencia requerida para la nueva etapa del planeta Tierra serán degradados al planeta Quirón. Sabemos por el mismo Chico que miles de años atrás, cuando él habitaba el planeta de Capella, era oficial militar, y en una guerra que estaba atravesando el planeta, él dio la orden para activar las ojivas termonucleares que terminaron con la vida de un cuarto de la población del planeta. Y eso le costó la degradación al planeta Tierra y estas 20 encarnaciones que, si la vemos, en las 20 estuvo a servicio de Dios y al servicio de la gente. Hoy en día, Chico desempeña funciones como ministro de Jesús. Trabaja directamente con Jesús. Jesús hoy es gobernador de 5 planetas de nuestro sistema solar y Chico trabaja directamente bajo sus órdenes. Hay gente que cree que es inútil conocer las encarnaciones anteriores de las personas. En este caso de Chico Xavier, que fue un gran ejemplo de superación a lo largo de las encarnaciones que van a ir pasando, vamos viendo cómo en cada una su gran entrega y su devoción hacia ayudar al prójimo es un ejemplo de evolución increíble. Es una gran inspiración para todos nosotros. Si él pudo, nosotros también podemos. La 11ª encarnación, San Francisco de Asís, en Italia, del 1182 a 1226. Francisco de Asís fue un santo de la región de Umbro, en Italia, y fundador de la Orden Franciscana, surgida bajo la autoridad de la Iglesia Católica en la Edad Media. Destaca como una de las grandes figuras de la espiritualidad en la historia de la cristiandad. De ser hijo rico de un comerciante en la ciudad en su juventud, pasó a vivir bajo las más estrictas pobreza y observancia de los evangelios. En Egipto intentó infructuosamente la conversión de los musulmanes al cristianismo. Su vida religiosa fue austera y simple, por lo que animaba a sus seguidores a hacerlo de igual manera. Tal forma de vivir no fue aceptada por algunos nuevos miembros de la orden mientras ésta crecía. Aún así, Francisco no fue reticente a una reorganización. Es el primer caso conocido en la historia de estigmatizaciones visibles y externas. Encarnación número 12, Santa Brígida de Suecia, del 1303 al 1373. Esta santa mujer tuvo la dicha de nacer en una familia que tenía como herencia de sus antepasados una gran religiosidad. Cuando apenas tenía 6 años ya tuvo su primer revelación. En adelante las apariciones celestiales fueron cada vez más frecuentes en su vida. Cuando tenía 13 años sintió una tremenda devoción y preferencia por la vida de Jesucristo crucificado. Brígida era la dama principal de las que colaboraban con el rey y la reina de Suecia. Pero en el palacio se dio cuenta de que se gastaba mucho dinero en lujos y comilonas y se explotaba al pueblo. Quiso llamar la atención a los reyes
sobre esto, pero estos no le hicieron caso. Entonces pidió permiso y se fue con su esposo a la peregrinación de Santiago de Compostela en España. Con su hija, Santa Catalina de Suecia, se fue a Roma y en esa ciudad permaneció 14 años dedicada a la oración y a visitar y ayudar enfermos. Sus revelaciones están contenidas en 8 tomos y al mismo tiempo escribía cartas al sumo pontífice, que en ese tiempo vivía en Avignon, Francia, corrigiendo errores y repartiendo consejos sumamente provechosos. Sus avisos sirvieron enormemente para mejorar las costumbres y disminuir los vicios del clero. Sus revelaciones eran tan estigmadas en su tiempo que los sacerdotes las leían a los fieles en las misas. La 13ª encarnación fue como John Hus. John Hus fue un filósofo y teólogo checo, considerado precursor de la Reforma Protestante. Fue ordenado sacerdote en 1400 y en 1402 nombrado rector de la Universidad de Praga. Bajo la influencia del hereje inglés John Wycliffe, empezó a predicar en contra de la excesiva riqueza de la Iglesia, los abusos que cometía y la inmoralidad del clero. Mensaje que tomó fuerza en el pueblo checo por la crisis que atravesaba la Iglesia. En 1411, Hus fue excomulgado por el Papa, pero esto no detuvo su promulgación de sus ideas. Hus planteó sus principales discrepancias contra el sistema católico de la época en su libro De Ecclesia y aseguró que Cristo es la cabeza de la Iglesia y no el Papa. En 1415 fue llamado al Concilio de Constanza, convocado por el emperador Sigismundo. Allí se le pidió que se retractara públicamente y él se negó. Hus fue condenado a la hoguera por herejía y traición. Fue como Francisco de Padua en Italia desde el 1508 al 1584. San Antonio de Padua fue un sacerdote de la orden franciscana, predicador y teólogo portugués, venerado como santo y doctor de la Iglesia por el catolicismo. Su capacidad de prédica era proverbial, al punto de ser llamado el Arca del Testamento por Gregorio IX. Los sermones escritos por él superan el número de 6.000, lo que supone un nivel de conocimiento escolástico que justifica el título específico que se le adjudicó: Doctor Evangelio. Sus predicaciones, en particular de la Cuaresma de 1231, alcanzaron un éxito notable. Sus palabras y obra ante la multitud de personas que acudían a escucharlo fue recogida con el lenguaje propio de la época. Fue el segundo santo más rápido en ser canonizado por la Iglesia Católica. Y en su 15ª encarnación fue el Padre Manuel de Paiva, de 1508 a 1584. Manuel de Paiva nació en Coimbra, Portugal, en 1508. Fue un sacerdote de la Compañía de Jesús, responsable por la primera misa en la ciudad de San Pablo y por la fundación de una ciudad aledaña a San Pablo que se llama Guarulhos. Su viaje a Brasil ocurre en 1550, junto con otros 2 jesuitas en la segunda leva de jesuitas hacia América. Poco después de su llegada, ejerció la función superior en el Colegio de Bahía. El padre Manuel de Paiva murió a los 76 años un 21 de diciembre de 1584 por causa de la varicela. En su 16ª encarnación fue René Descartes. Es considerado el padre de la metodología, especialmente por su famosa obra Discurso sobre
el método para bien guiar la razón y buscar la verdad en la ciencia, de 1637. Nació en 1596 en La Haya, Francia. En 1616 se graduó en Derecho, pero nunca ejerció esta profesión. Entre 1618 y 1621 sirvió como soldado voluntario en varios ejércitos. Sin embargo, en sus ratos libres se ocupaba de resolver problemas de matemática y filosofía. Entre 1623 y 1628 renunció a la vida militar y se estableció en París, donde se encontraban y se relacionó con la mayoría de los científicos de la época. En 1629 se trasladó a los Países Bajos y allí permaneció 20 años. Publicó sus discursos del método, que es su obra más importante. Luego escribió otros ensayos fundamentales que hablaban de meditación, de metafísica y de los principios de la filosofía. En su 17ª encarnación fue Consuelo Dolores, una mujer que vivió en Barcelona en el siglo XVIII. Poco se sabe de ella, solamente se sabe que es una mujer que tuvo varios hijos, que mucho sufrió a causa de que sus hijos habían sido llevados a la guerra y nunca más supo nada de ellos. Chico revela que fue esta encarnación en particular que le permitió generar la empatía hacia las madres y padres que buscaban saber noticias de sus hijos fallecidos. Fue esta encarnación la que le inspiró él, en la última encarnación, a psicografar cartas de sus hijos fallecidos a las madres que esperaban noticias. Y en su 18ª encarnación fue Allan Kardec, que Allan Kardec en realidad es un seudónimo. El verdadero nombre es Hippolyte Léon Denisard Rivail. Toma el nombre de Allan Kardec del druida, que él también había encarnado tiempos atrás. Fue un traductor, profesor, filósofo y escritor francés considerado el padre de la doctrina llamada espiritismo. Es él en realidad el que habla con el espíritu de la verdad y canaliza toda la doctrina espírita. Ya vamos a hacer un video específicamente de esta encarnación. Y en su 19ª encarnación, María Efigenia. María Efigenia fue hermana, nace con los mismos padres de Chico Xavier en la última encarnación. Nace 2 años antes de Chico y muere a los 6 meses por una insuficiencia cardíaca. La 20ª encarnación es finalmente como Chico Xavier, que vuelve a la misma familia.